Corto es el espacio de diálogo en donde convergen los principales actores de la vida pública del país y del Estado de México, conducido por el periodista José Alam Chávez, quien aborda los temas coyunturales que usted debe conocer. Pues todos los días trato de ser mejor, de trabajar más horas, de resolver más asuntos para buscar ser el mejor secretario que ha tenido este estado. Quiero darle muy buenas cuentas al gobernador, reiterarle que en el estado más poblado del país tendremos el mejor instituto de la juventud del país. Fui de los rectores en México que lamentó profundamente esta situación y la sigo lamentando, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Y creo que la gente pues siempre con esta expectativa de cambio tuvo la confianza nuevamente pues de regresar con los gobiernos priistas. Yo no voy a permitir a ningún, ni sindicalizado, ni de confianza, que no trabaje. Por supuesto que el Poder Judicial no participa de ningún acto de venganza privada, ni tampoco que la sociedad tome por su cuenta el derecho. Para eso estamos las instituciones. Me parece que hoy el tener el proyecto de una posible reelección es el mejor escrutinio que podemos tener los políticos para pensar que podemos hacer bien las cosas. Muy buenas noches, los saludo en Política en Corto. Hoy platicaremos con Carlos Iriarte Mercado, él es el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México. Sin duda varios interrogantes, por ejemplo, ¿cómo se están preparando para la contienda donde se renovará el gobierno mexiquense luego de que el primer domingo de junio este partido político perdió en 7 entidades? Presidente, buenas noches, muchas gracias por platicar con Política en Corto. Muchas gracias por esta oportunidad. Platicamos hace varios meses en la oficina de presidentes. Hubo comicios el primer domingo de junio de este año, resultados para el PRI considerados por algunos sectores adversos. En el Estado de México hay reacciones, al menos ahí se ve en lo político, una reunión en este edificio con el gobernador Erubiel Ávila Villegas y representantes del partido, de su partido. Usted también seguramente tuvo conocimiento de esta reunión. ¿Qué se tomó? ¿Qué se dijo? ¿Por qué esta reunión después de los resultados que el PRI pierde 7 gobernadores? Bueno, siempre cualquier proceso electoral debe ser analizado, particularmente los partidos políticos estamos obligados a revisar cuál fue el resultado y cuáles fueron los factores que determinaron ese resultado. A distancia, y debemos ser muy respetuosos porque hay contextos y realidades distintas en otras entidades del país y tenemos que ser muy cuidadosos en el análisis de cuál fue el factor o los factores que determinaron la intención y la decisión del voto. Y esto nos lleva a una reflexión en el partido, que somos un partido nacional, y en el caso del Estado de México analizar qué aspectos podemos retomar para poder entender esta realidad electoral en otras entidades y qué aspectos son relevantes para poder nosotros incorporarlos a nuestro quehacer y que puedan servir para nuestro mejor desempeño en rumbo al 17. Eso es lo que se realiza, lo hicimos con una gran precisión, con una gran puntualidad al interior, comentarios, expresiones. Este análisis nos refiere que debemos continuar en algunas tareas y en otras incorporar nuevos elementos. Pero también hubo alguna indicación, algún reforzamiento en lo político respecto al PRI para el 2017. Bueno, quienes integramos el partido, incluido el gobernador que se ha emanado en nuestras filas, pues es un miembro distinguido, debo decirte, el principal activo del PRI en el Estado de México, porque él obtuvo la confianza de la ciudadanía, más de 3 millones de personas votaron por él. Él gobierna para todos, pero gobierna desde una plataforma política, la plataforma del PRI. Y esta plataforma política pues, requiere ser revisada una y otra vez. ¿En dónde vamos? ¿Cuáles son las acciones que hemos llevado a cabo? ¿Cuáles son los compromisos que logramos como partido? ¿Y cuáles son aquellas nuevas banderas, nuevas causas que el partido ha asumido y que hoy están siendo llevadas a cabo por los gobiernos emanados del PRI y que son políticas públicas? Entonces, vale la pena siempre hacer un análisis, una pausa en el camino para revisar, insisto, respetuosamente, tratando de entender las realidades de otros estados es muy difícil, pero retomar algunos valores que son indispensables para nuestro desempeño. ¿Pero un llamado a evitar errores como los que se vivieron en entidades que perdió el PRI? Hay generalidades en el proceso, hay aspectos que se deben de retomar. Uno de ellos es precisamente esto, que la sociedad está muy atenta al desempeño de los servidores públicos, de los representantes populares, del quehacer de la administración pública o del gobierno, incluso de cualquier partido político, emanado de cualquier partido político. Y eso es algo que hemos venido insistiendo y en lo que nosotros estamos muy claros. La congruencia,
la integridad, una actitud transparente, responsable, hacen las veces de la que la sociedad reconozca en nosotros que estamos cumpliendo con la confianza que depositaron en nosotros. Después de este cónclave, algunos personajes de su partido, algunos que son considerados aspirantes a la candidatura a gobernador del próximo año, han movilizado e intensificado su dinámica en el Estado de México. Algunos están haciendo reuniones que en otro momento no hacían, o al menos no hacían visibles. ¿Cómo está observando como presidente del partido esta dinámica? El PRI del Estado de México es un PRI 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Los 365 días del año nos distinguimos los priistas del Estado de México porque estamos haciendo gestión, somos interlocutores, armonizamos la tarea comunitaria, consolidamos algunos de los objetivos, es más, llegamos a hacer consensos para construir objetivos comunes. Entonces, entendiendo el PRI 24/7, que es el PRI del Estado de México, pues debemos continuar, intensificar y cada vez ser más claros y sobre todo, hoy tenemos muchas más herramientas para poder informar de nuestro quehacer. Y también, que es una oportunidad estas nuevas herramientas para intercambiar, para retroalimentarnos y conocer de viva voz lo que la sociedad hoy aspira o que anhela. Pero después de este proceso donde el PRI pierde 7 gobernaturas, donde hay una reunión con la clase política del PRI, donde observamos algunos personajes moviéndose por el Estado, ¿hay que moverse o no hay que moverse en el Estado rumbo a los 10? No, bueno, hay que cumplir con lo que la sociedad depositó en nosotros. Si la sociedad depositó en nosotros su confianza, tenemos que rendir cuentas. Y qué mejor hacerlo precisamente en la cercanía con las personas. Rendir cuentas, transparentar nuestro quehacer, pero también decir lo que hace el PRI, porque para muchos, hay muchos partidos políticos que se presentan solo en el proceso electoral y nosotros, como te comento, somos un PRI 24/7. Qué mejor oportunidad que en este tiempo que la gente está cada vez más atenta, que la ciudadanía está más atenta al desempeño de sus representantes populares, llámese diputados, presidentes municipales, incluso gobernadores o miembros de las administraciones públicas ya de los 3 órdenes de gobierno. Qué bueno que conozcan el quehacer, que podemos informarles y que la sociedad esté atenta a nosotros. Creo que eso también desde mi punto de vista es muy positivo, que la gente conozca qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Quizá ha escuchado comentarios, análisis diversos, entre ellos que personajes cercanos al presidente Enrique Peña Nieto por los resultados están fuera de la contienda. Por su experiencia profesional política como presidente del partido, ¿considera y cree que hay quienes quedan fuera de la contienda y otros que se fortalecen? No, mira, te quiero decir, tenemos 2 activos en el PRI y particularmente en el Estado de México. Uno es el presidente Peña y desde luego el gobernador Rubiel. Ellos son elementos muy importantes para nuestro quehacer político, tienen una gran capacidad de convocatoria, son hombres sensibles, humanos, pero particularmente tienen una filosofía para transformar a nuestro país y transformar a nuestro Estado. Entonces, yo diría que nuestra relación como miembros de un partido está íntimamente ligada a ellos dos. Yo, por el contrario, diría, todos en el Estado de México somos un gran equipo. Si algo distingue al PRI del Estado de México es su cohesión y su unidad. ¿Y qué es la unidad? Pues es la suma de vocaciones y talentos, y ellos dos son parte de este esfuerzo en equipo. Tratando de reflexionar algún saldo de este proceso, tomemos en cuenta que algunos dicen que empezó la desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto en la población, otros que también incluso la propuesta de matrimonios entre personas del mismo sexo, la movilización de la iglesia que esto genera y el desgaste de algunos gobernadores del país. ¿Cuál sería su opinión que pesó en el resultado electoral? Mira, el análisis a profundidad está en proceso. Es muy difícil decantar todos los factores porque es multidimensional, multifactorial lo que sucede en la decisión de quién va a votar. En la soledad, el voto secreto, en la urna, pues las personas pueden expresar quizá su punto de vista desde lo personal, su punto de vista respecto de su realidad o su entorno local, o incluso de aspectos de interés colectivo que pueden influir en su voto. Pero yo diría, tengamos alguna consideración que no todos los factores incidieron en la decisión del voto, son muchos más de los que quizá a distancia, por eso decía al principio de mi intervención, con mucho respeto, desconociendo la realidad de algunos estados, en algunas comunidades, en algunos municipios, es muy difícil evaluar. Pero lo que sí te debo decir es que quedaron generalidades. Una es, la sociedad está atenta al desempeño de quienes ostentamos un cargo de elección popular o representamos a la sociedad, ya sea en un gobierno o en un área pública. 2, que es muy relevante que las autoridades cumplan con lo que la confianza de la sociedad depositó en ellas una vez electas, ¿no? Oye, te deposité mi confianza
y tienes que cumplir. 3, que es muy importante nosotros continuar con el ejercicio de transparencia. Y este ejercicio de transparencia obliga y compromete a estar muy cerca de la sociedad. Y 4, que debemos estar muy cerca de la sociedad para continuar abanderando sus causas. En un momento regresamos. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Para Aerovip, usted no es un cliente más, usted es lo más importante. Nuestro equipo en tierra y aire logra que su viaje sea una experiencia que cumpla con los más altos estándares de calidad. Para Aerovip no existen límites. Tenga la certeza de que llegará a tiempo a su destino. Ponemos a su disposición nuestros servicios sin importar el día o la hora. Nosotros nos preocupamos en todo momento por su seguridad. Tenemos la confianza de brindarle tranquilidad y completa satisfacción. Somos los pioneros operando el Learjet 45 en México con la visión de estar a la vanguardia y renovarnos día a día en todos los rubros aeronáuticos. Superamos cualquier expectativa con la calidez que siempre nos ha caracterizado. Aerovip, vuelos de alto nivel, seguridad y experiencia a su servicio. Política en Corto es el espacio de diálogo donde convergen los principales actores de la vida pública, estatal y nacional, conducido por el periodista José Alam Chávez, quien aborda los temas coyunturales que usted debe conocer. Continuamos con más. Cerrando este capítulo de las elecciones en las 12 entidades del país, seguramente el PRI apoyó a algunas campañas, algunos trabajos electorales de los candidatos. ¿Cuál sería la enseñanza que como presidente del partido obtiene de los mismos? Mira, la más importante es que nosotros en el PRI del Estado de México hemos venido trabajando como un partido que está todo el año, todo el tiempo, cerca de la sociedad, cerca de su comunidad y además abanderando causas. Esa sería la lección. Tenemos que seguir por ese camino. Tenemos que fortalecer nuestra cercanía, tenemos que continuar con un ejercicio de rendición de cuentas, con un ejercicio de transparencia, revitalizando nuestra estructura con todas las voces y todos los talentos. Y es más aún, que todos nosotros también nos comuniquemos, que interactuemos y que partamos de la autocrítica para mejorar nuestro desempeño. Creo que es el gran elemento que debemos retomar de este proceso. Estamos a unas semanas, 2 meses de iniciar el proceso electoral formal en el Estado de México, de que el Congreso local emita la convocatoria respectiva. Retomemos los resultados de su partido en el Estado. En el 2011, Erubiel Ávila Villegas, el gobernador, gana con más de 3 millones de votos. En la siguiente elección reduce la votación y en el 2015 vuelve a reducir, colocándose alrededor de 1.700.000 votos en la elección. Pero además se pierden 2 municipios importantes del Valle de México, Huixquilucan y Naucalpan. ¿Cómo se parte con esos números a la elección del 2017? Mira, estos números decían ayer en la intervención, en la toma de protesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, hacía la referencia que no hay victorias ni derrotas permanentes. El Estado de México al interior es un estado plural, diverso, síntesis del país, porque vienen muchas personas con diferentes ópticas, diferentes visiones, diferentes aspiraciones al encuentro del Estado de México. De los 125 municipios que tiene el Estado, 120 han tenido alternancia. Hemos sido primera fuerza, en términos de algunos municipios, segunda fuerza incluso. Y quiero decirte que en términos numéricos hemos tenido escenarios adversos. Entonces, la alternancia es una realidad en el Estado de México. Quiere decir que la vida democrática de nuestro Estado es positiva, crece todos los días. Y eso hace que la sociedad pueda expresarse abiertamente. Creo que es un valor que debemos destacar. Y en razón de eso, pues entendemos que la complejidad electoral
pues requiere de una atención, no nada más en tiempos electorales, sino estar revisando continuamente cómo es nuestro desempeño para que cuando vayamos al proceso, pues el resultado sea óptimo. Pero insistiría, esta es una parte de la historia del Estado de México, importante en la vida democrática, y seguramente rumbo al 2017 te diría, el PRI no improvisa, el PRI se prepara todo el tiempo, el PRI es un partido estructurado, organizado, ordenado, a partir de valores y principios que nos distinguen, respetuosos, solidarios, pero particularmente hoy tenemos que ser transparentes y continuar con ese ejercicio de perseverancia que nos distingue. Presidente, en su trayectoria dentro del partido ha visto diferentes elecciones, algunas muy fáciles, algunas complicadas, ha visto seguramente cómo el PRI pierde la presidencia de la República, cómo regresa a ella. ¿Considera que el PRI ha aprendido que no es invencible? Mira, cada proceso es un aprendizaje. No nada más el proceso para llegar al tiempo electoral, sino el mismo tiempo electoral califica y cualifica también nuestro desempeño. Y te quiero decir que desde mi primera responsabilidad, que fue jefe de acera, mi primer nombramiento fue jefe de manzana, mi mamá era integrante del seccional. Desde ese tiempo a la fecha, 30 años en actividades sociales, en actividades comunitarias, en actividades de partido, pues como tú mencionas, he visto altas y no tan altas en el proceso político. Sin embargo, algo que distingue a mi partido y del cual me siento orgulloso es precisamente esa consistencia. Continuamos con nuestros principios y con nuestra convicción. Nosotros vamos a los procesos electorales porque estamos convencidos de que queremos servir a México. Y la política es un instrumento, es una manera en cómo podemos nosotros desarrollarnos para servir. Muchos han encontrado aquí su vocación de vida, como yo en particular, y esta vocación de vida es servir. La política es una manera de cómo servir a los demás y creo que el partido es su principal valor. Diferentes actores nacionales de los partidos políticos de oposición seguramente conforme avance el calendario electoral harán presencia en el Estado de México. En el objetivo de algunos en específico, como Ricardo Anaya Cortés del PAN, está en ganar esta entidad muy importante. La semana pasada platicábamos en este espacio cuando el Espino Barrientos, él decía que el PRI tiene un pie fuera de la presidencia de la República y que si pierde el Estado de México pues tendría el otro fuera. ¿Estará preparado el PRI para una alianza electoral si se da entre PAN y PRD y sobre todo para tener aquí en el Estado a las principales figuras nacionales de los partidos políticos de oposición? Mira, lo comentaba, el PRI del Estado de México es un PRI, a diferencia de otros partidos políticos, es un PRI permanente, un PRI que está todo el tiempo. Es un PRI que se prepara, que se organiza, que se articula, que no improvisa. Es un PRI que está cerca de la sociedad, muy cerca. Por eso la plataforma política, la oferta política del PRI cuando vamos a campañas, particularmente a las estatales, pues es una plataforma que se construye todos los días, que conocemos cuáles son las necesidades, las inquietudes, los anhelos, cuáles son aquellos procesos en los que la sociedad quiere participar o aquellos que quiere iniciar para resolver su problemática local o incluso para mejorar algún aspecto de su comunidad. Y entonces, como estamos cerca a la sociedad, cuando construimos una plataforma, no es a través de un foro, no es a través de una expresión, y regresando a tu pregunta, no es a través de un solo momento político. El PRI del Estado de México está constantemente interactuando y debo decirlo, eso nos hace fuertes, nos hace sólidos. No descartamos ni descalificamos que los procesos son complejos, muy complejos hoy, pero por eso tenemos que prepararnos y la mejor manera de prepararnos es estar cerca de la sociedad. Ese es nuestro principal valor. El otro pilar, primero cercano social, el otro pilar es nuestra capacidad de unidad y nuestra capacidad de cohesión. Nosotros cuando protestamos como militantes del PRI, dejamos el interés particular por el interés colectivo. Y cuando pensamos en el interés colectivo es mucho más fácil trabajar en equipo. Entonces, primero cercanos de la sociedad y segundo, unidos y cohesionados, creo que son valores muy importantes del PRI y cualquier reto que vayamos a enfrentar, lo vamos a enfrentar con esas características. Pero se reconoce como líder del PRI que complica la elección a su partido una alianza PAN-PRD o incluso la presencia de López Obrador en el Estado de México. Nosotros nos preparamos para cualquier escenario, el que sea. Estamos listos, tenemos activos muy importantes, el presidente y el gobernador, tenemos tarea que se ha cumplido y a lo que vamos es a una elección de gobernador. Lo que se va a evaluar es el desempeño de la gestión gubernamental del gobierno del Estado y quiero decirte que hoy está evaluada positivamente. Entonces vamos a eso, más todos los elementos adicionales que tenemos en nuestro quehacer cotidiano, creo que nos dan elementos siempre para ser competitivos, combativos y seguramente si no, la sociedad lo reconoce y nos lo permite, estaremos volviendo a obtener su confianza.
En un momento regresamos. Los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Continuamos con más. Recordando procesos electorales pasados en otras entidades, como en el Estado de México, donde siempre ha gobernado el PRI, el Estado de México, la gobernatura, observamos que cuando pierde el PRI es porque participa en algún momento algún militante inconforme, algún priista que no esperó los tiempos y decidió aceptar una alianza PAN-PRD. ¿Cree que en el Estado de México está garantizado que esto no ocurrirá? Bueno, eso pasó en algunos estados de la República en el pasado proceso. Como tú verás, algunos eran miembros de nuestro partido que obtuvieron la oportunidad por otra expresión política. El Estado de México insistiría, ¿cuáles son sus fortalezas? Pero es la fortaleza de la sociedad, la fortaleza del Estado de México en términos generales como sociedad, pero en términos de partido es su capacidad de cohesión, su capacidad de unidad, su capacidad de tener objetivos comunes, y eso somos capaces en el PRI, es una de nuestras fortalezas. Insistiría, es uno de los pilares más importantes de mi partido. ¿Cuál es la postura hacia los personajes que son considerados aspirantes a la gubernatura, pero otros que ya lo reconocieron, como la propia Carolina Monroy de Mazo, quien hace varios meses reconoció públicamente que sí aspira? ¿Cuál es la postura hacia ellos? ¿Hay un diálogo? ¿Hay alguna recomendación especial de cuidar los tiempos o están libres de caminar? Algo que es relevante en este proceso, los procesos de selección para un candidato o candidatos cuando estamos en procesos locales, es pues los tiempos que determina el Comité Ejecutivo Nacional. Ese es un primer tiempo. El segundo tiempo tiene que ver con que el PRI forma cuadros pensando en términos de nación, en términos país. Hoy tenemos muchos cuadros, mujeres y hombres muy valiosos, con una gran consistencia. Y eso habla de que nos hemos venido preparando no solamente político y socialmente para enfrentar cualquier reto político o electoral, sino adicionalmente que tenemos cuadros diversos, diferentes perfiles, diferentes talentos, insistiría, y esto hace pues que estemos en condiciones de que cualquier cuadro que abandere las causas del PRI, pues seguramente será un cuadro muy competitivo y seguramente ganador. En su formación política profesional, el ser presidente ese tiempo, hasta el momento, ¿qué le ha adicionado a su perfil? ¿Qué ha aprendido diferente que antes no conocía a Carlos Iriarte? Bueno, he tenido la oportunidad de ser 2 veces presidente de mi partido. Y si algo me ha dado mi partido a mí es la oportunidad de salir al encuentro de la sociedad, de entender su condición, de solidarizarme con ella y de poder servirle. Se aprende todos los días se aprende, no nada más en el plano político, en el plano personal, convencido estoy de que todos los días puedo aprender del otro y aprender de los otros. Algo hoy la sociedad es una sociedad más informada, con más elementos para su toma de decisiones. Qué bueno que así sea, que la sociedad esté informada, que conozca, que se involucre, una sociedad cada vez más participativa, y eso hace y exige a nosotros, los representantes populares o políticos, servidores públicos, que nuestro desempeño cada vez sea excepcional.
que la integridad sea clara, que más transparencia, y nos exige nuestro desempeño mejores herramientas para nuestro desempeño. ¿Qué nos exige? Mejor formación, mejor preparación. Necesitamos más elementos para poder servirle mejor a la sociedad. Y uno de esos elementos no nada más es la capacidad individual, sino la capacidad de tener espíritu colaborativo, de saber trabajar en equipo, de saber que uno no lo puede todo, que uno no lo sabe todo, pero cuando se suma a otros o suma a otros, y esta capacidad de sumar, de sumar más voluntades, creo que es la más importante. ¿Qué tenemos que aprender? Aprender a trabajar en equipo, aprender que lo colectivo es muy relevante, porque eso nos hace fuertes como sociedad. Y si así lo entiendo, creo que al estar al frente del partido, mi principal acción debe ser sumar más voluntades, sumar vocaciones y trabajar en equipo. Para ir terminando la charla, que le agradecemos, ¿considera entonces que la desaprobación que trae el presidente a nivel nacional no afectará al PRI en el Estado de México el próximo año? Mira, en el Estado de México la calificación del presidente es muy relevante. Él ha invertido su tiempo como gobernador, su vida como servidor público del Estado de México, y ha sido muy solidario con el Estado de México. Insistiría, las realidades y la evaluación del desempeño de los servidores públicos en otras entidades, muy respetuosamente, la conocemos a través de los medios, pero no la vivimos, no la palpamos. En el Estado de México es un hombre reconocido, es un hombre apreciado, al igual que el gobernador. Insistiría, ellos son parte de los activos que tenemos en el Estado. Y las obras de infraestructura, las obras sociales, las obras en términos de salud, de educación que van en curso, hablan de su gran compromiso con el país y desde luego con el Estado de México. No podemos ser ajenos a ellos, por eso la gente nos volvió a dar su confianza en el pasado proceso electoral y seguramente en estaré evaluando estos aspectos. Y yo creo que para el próximo año tenemos que ser muy claros. La evaluación que vamos a hacer es del desempeño del gobierno del Estado, y el gobierno del Estado está hoy positivamente calificado. No dejo de pensar que también hay puntos de vista que podrían estar distintos, pues, podrían ser distintos, pero si en la política no entendemos, como para la vida familiar, como la vida comunitaria, para la vida política, no entendemos que la tolerancia es un elemento indispensable para el diálogo, a partir de ello estaremos construyendo y convenciendo cuáles son los argumentos y razones por las cuales estamos convencidos de que nuestra propuesta es la más sólida. Presidente, muchas gracias. No, al contrario. Buenas noches. Muchas gracias. El Estado de México es considerado la joya de la corona para los partidos políticos que disputarán la presidencia de la República en el 2018. Por eso resultó oportuno escuchar a Carlos Iriarte Mercado, quien dirige al PRI en el Estado de México, para saber cómo se están preparando para esa elección, cómo observan una posible alianza con el PAN y PRD. Soy José Alam y por esta noche me despido. Te invito a que nos sigas acompañando aquí en Total Play todos los miércoles a las 10 de la noche. También tenemos redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, y sigue nuestro canal de YouTube Política en Corto, donde puedes ver esta y anteriores conversaciones. Descanse. Para Aerovip, usted no es un cliente más, usted es lo más importante. Nuestro equipo en tierra y aire logra que su viaje sea una experiencia que cumpla con los más altos estándares de calidad. Nosotros nos preocupamos en todo momento por su seguridad. Superamos cualquier expectativa con la calidez que siempre nos ha caracterizado. Aerovip, vuelos de alto nivel, seguridad y experiencia a su servicio.
José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión.